mañana entre ellos. Suplicamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo use para traer gloria a tu nombre, para exaltar la magnificencia de Cristo, Señor, en medio de esa congregación. Señor, continúa bendiciendo y continúa usando a Liberty, oh Dios, como un faro de luz a quien darle. Concédeles ver, Señor, oh Dios del cielo, el fruto de la predicación del Evangelio, en la santificación de los miembros de la iglesia y en la salvación de nuevos creyentes. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Hermanos amados, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando esta última porción del capítulo 1 de Colosenses, que como hemos repetido en cada uno de estos mensajes, los mensajes anteriores, estos versículos que hemos estado ya considerando por varias semanas son el corazón mismo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y cuando decimos esto, una vez más quiero recordarles que lo que estamos queriendo transmitir es que sobre estos versículos, sobre esta porción que hemos estado mirando ya por algunos días, hermanos, está basado todo el contenido de la carta a los Colosenses. Amados hermanos, este es un pasaje de los versículos 13 al 23, es un pasaje, hermano, en el cual el apóstol Pablo hace un despliegue magistral de la belleza, hermano, la gloria y la suficiencia de Cristo, con el propósito de dirigir nuestra atención una vez más hacia Él, hacia Cristo, el centro de todo, hermano, y el fundamento de la vida cristiana. Una de las cosas que hemos visto, si han prestado atención, hermano, es que esta porción de la carta a los Colosenses está escrita, hermano, en un crescendo de información, en un crescendo en la descripción de la suficiencia de Cristo, hermano, como redentor de nuestras almas. Digo esto, hermano, porque si usted presta atención en los versículos 13, hermano, hasta el versículo 16, Pablo presenta la suficiencia de Cristo sobre toda la creación, en la supremacía de Cristo sobre el cosmos. Llevando, hermano, a la iglesia a una vez más a considerar su centralidad, no solamente para la fe, para la iglesia, sino para toda la creación. Él es superior. Amén. Amén. Y de los versículos, hermanos, 17 al 20, el apóstol Pablo se enfoca en describir la primacía de Cristo ahora en la vida de la iglesia. Yo creo que tú notes este crescendo. Primero va la supremacía de Cristo en la creación, la supremacía de Cristo en la iglesia, y ahí termina esta porción, hermano, de una manera extraordinaria. Yo creo que Pablo no podía, el Espíritu Santo no podía haber terminado de una manera más extraordinaria esta porción, que llevando a la iglesia a considerar la suficiencia de Cristo, hermanos, en la salvación, en la redención del hombre por medio del Evangelio. Amados hermanos, hoy quiero consultar con ustedes los versículos 21 al 23, hermanos, bajo el título: Este es el Evangelio que predicamos. Este es el Evangelio que predicamos, hermanos. Y es mi propósito en esta mañana llevarte a considerar nuevamente la belleza, hermano, y la suficiencia de Cristo. No solamente como el único Dios verdadero, sino también como el único y suficiente redentor de nuestras almas. Y para que al tú contemplar nuevamente, hermano, su belleza y su suficiencia, hermano, es mi oración que Dios use este mensaje para incrementar en ti tu amor por Él. Para incrementar en ti, hermano, una santa ambición por conocerle a Él más y más. Es mi oración que Dios use este mensaje para despertar en ti este deseo intenso, no solamente de conocer más a Cristo, sino también de atesorarlo, hermano, precisamente por el lugar que Él ocupa, no solamente en la creación, sino también en la iglesia y en tu propia vida. Amados hermanos, si usted está aquí si tú no estás aquí en esta mañana, es mi oración que
cuando terminemos este servicio, una vez más tu pasión por Cristo crezca. Él es mejor, Él es suficiente, Él es el eterno Hijo de Dios que vino a redimir nuestras almas. Pero si tú estás aquí en esta mañana y no eres creyente, es mi oración que al escuchar este mensaje, el Espíritu Santo despierte en ti la urgencia de venir, hermano, a Cristo en busca de refugio en este día. Y hoy, hermano, al predicar este mensaje, al exponer estos versículos bajo este título, esta es la idea central que yo quiero que tú te lleves a casa en esta mañana. Si hay algo que yo quiero que tú te lleves a casa de este mensaje y que medites en esto durante la semana, es esta verdad. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo el Hijo del Hombre para redimirnos del poder del pecado y para presentarnos irreprensibles delante de Dios. Esa es la verdad, hermano, que yo quiero que tú te lleves a casa en esta mañana. Es la verdad que vamos a estar demostrando al exponer estos versículos. Cristo, el Hijo de Dios, vino a ser el Hijo del Hombre, se hizo hombre para redimirnos del poder del pecado y para presentarnos irreprensibles delante de Dios. Y esta es la verdad que Pablo quiere comunicar a través de estos versículos. Amados hermanos, con esto en mente, lo primero que quiero que veas y que consideres conmigo acerca del evangelio que predicamos es este. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio, hermano, es un evangelio que nos muestra nuestra extrema necesidad de redención. Nos confronta con nuestra extrema necesidad de redención. Yo quiero resaltar en este primer punto, hermano, la palabra extrema. Nosotros cuando leemos el versículo 21 nos damos cuenta de esto, que la redención no es simplemente una necesidad más que tenemos. La redención de tu alma es una necesidad extrema que cada ser humano, independientemente de su edad, independientemente de su trasfondo cultural y político, necesita. Su mayor necesidad es ser redimidos. Y como si usted lleva tiempo del Evangelio, usted conoce, usted debe saber que la palabra Evangelio significa ¿qué cosa? Buenas noticias, buenas nuevas. Y es por eso que la Biblia lo llama el Evangelio de Jesucristo, porque son las buenas noticias de Jesucristo. Pero como un pastor decía, para que haya buenas nuevas, primero tiene que haber ¿qué cosa? Malas nuevas, malas noticias. Y el versículo 21 nos muestra las malas noticias. Lo que tenemos en el versículo 21 es el diagnóstico divino de tu alma en esta mañana si tú estás en Cristo. La razón por la cual nosotros creemos, una vez más, que tu mayor necesidad es ser redimido por Jesucristo. Yo creo que tú mires, amados hermanos, al verso 21 nuevamente. Colosenses capítulo 1, verso 21 dice: y aunque vosotros antes estabas alejados y eres de ánimo hostil, ocupados en malas obras, dice el verso 22, sin embargo, ahora Él os su cuerpo de carne, mediante e irreprensible delante de Él. Yo quiero que tú prestes atención la manera en que el versículo 21 y el versículo 22 comienzan. Porque estos versículos, hermanos, y especialmente el versículo 21, no solamente exponen nuestra necesidad de redención, sino que también, hermanos, contrasta esta necesidad con la supereminente grandeza de la gracia, hermanos, de Dios y del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo. Y digo esto porque el verso 21 comienza diciendo: y aunque vosotros. Y el verso 22 comienza diciendo: sin embargo. O sea, a pesar de tu condición, a pesar de la miseria en la que tú te encuentras, a pesar de la miseria en la cual todo ser humano nace, miseria espiritualmente hablando, hermano, a pesar de nosotros, Dios hizo algo. Y como decía hace un momento atrás, el versículo 21, hermano, es el diagnóstico de Dios de la condición humana, de la condición natural del hombre. Condición, hermano, que
desde Génesis capítulo 3 hasta el final de la Biblia, la palabra de Dios una y otra vez, de diferentes maneras, nos viene confrontando con nuestra realidad, la realidad del hombre natural. Pero yo creo, hermanos, que en toda la Biblia, aunque esto es una verdad que la vemos a partir de Génesis 3 en adelante hasta el libro Apocalipsis, en toda la Biblia, yo creo que no hay unos versículos, hermanos, que expongan con tanta claridad la condición del hombre natural que Colosenses capítulo 1, verso 21 y Efesios capítulo 2. Estos dos pasajes, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3 y Colosenses 1, verso 21, hermanos, se complementan y presentan, pintan para nosotros un cuadro en el cual podemos ver con claridad cuál es nuestra realidad sin Cristo. Y acerca de esto, hermano, dice la palabra de Dios. Pablo le está hablando a los colosenses y él le dice, y aunque vosotros, una vez más, esta expresión no solamente confronta, hermano, nos lleva a considerar la abundante gracia de Dios, sino que también, hermano, la razón por la cual Pablo comienza de esta manera es porque él ha presentado ya la suficiencia de Cristo. Y él le va a decir ahora a la iglesia, no solamente Él es suficiente, Él no solamente la cabeza de la iglesia. Ustedes deben de atesorarlo, ustedes deben de amarlo por esta razón. Porque aunque vosotros estabais alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Quiero que mires estas tres expresiones que describe con mucha claridad el alma del hombre sin Cristo. Dice la Biblia, amados hermanos, que el hombre sin Cristo, naturalmente, cuando digo naturalmente, lo que me estoy refiriendo es que desde que somos engendrados en el vientre de nuestras madres, el hombre sin Cristo, hermano, nace naturalmente alejado de Dios. Y es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, cuando dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esta muerte espiritual no es más que esta lejanía, este alejamiento entre la criatura y su creador. Dice la Biblia, hermanos, que ustedes estaban alejados. No, hermano, el término griego que se traduce por alejado es un término que implica, hermano, aislamiento, soledad y una profunda sensación de no pertenecer. Vamos, hermanos, y este alejamiento, hermano, del cual está hablando Pablo aquí, hermanos, no es más que otra manera, una vez más, de describir la muerte espiritual, el estado de mortalidad espiritual en la que el hombre nace, la cual es a su vez la razón, hermanos, de nuestra miseria espiritual, la cual vemos aún en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva, comieron el fruto del Edén. Estos dos, los primeros padres, Adán y Eva, que estaban supuestos a tener comunión íntima con Dios y estar cercanos a Dios, oyen la voz de Dios y van y se alejan de Dios, se esconden, y a partir de ese momento, hermano, la inclinación natural del hombre es alejarse más y más de Dios. Pero quiero que notes, hermano, que este alejamiento, este aislamiento de nuestro Creador, de Dios, no es un aislamiento pasivo, es un aislamiento activo. Y esto lo vemos, hermano, en el hecho de que dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 21, aunque vosotros estabais alejados y erais, fíjate cómo dice el texto, de ánimo hostil y ocupados en malas obras. Vamos, hermanos, es por esta razón que el apóstol Pablo, también escribiéndole a los efesios, él les dice algo similar a lo que está diciendo aquí en este verso, en el capítulo 2, verso 12. No lo busques por cuestión de tiempo, yo te lo voy a leer. Él le dice a la iglesia, recuerden, hermano, que a la iglesia cristiana
Yo creo que tú notes que cada vez que Pablo, específicamente en la iglesia de los Colosenses, en la iglesia de los Efesios, cada vez que le va a predicar el Evangelio, le va a recordar el Evangelio, él los confronta, hermano, y los lleva a considerar de dónde Dios los había sacado. La razón por la cual menciono esto es porque una de las razones por las cuales la iglesia de hoy, muchos cristianos hemos perdido de vista la suficiencia, la belleza y la centralidad del Evangelio en nuestras vidas, es porque hemos olvidado de dónde Dios nos sacó. La gracia ha perdido, hermano, toda atracción para nosotros. La hemos tomado, la hemos asumido, porque en nuestra mente hemos olvidado cuál era nuestra condición. Y Pablo les recuerda a la iglesia: ustedes estaban alejados de Dios, ustedes estaban separados de Él. Y a la iglesia de los Efesios Él le dice: recuerden que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, es a eso a lo que se está refiriendo Pablo cuando dice a nosotros, hermanos, que nosotros estábamos alejados. Todos aquellos que están alejados de Dios en su estado natural. Si tú estás hoy sin Cristo, yo quiero que tú experimentes el peso de esta realidad, porque esta es tu realidad. Fuera de Cristo, tú estás alejado de Dios. Y eso significa que tú estás excluido de la presencia consoladora de Dios. Tú estás excluido de toda comunión salvífica con este Cristo glorioso y eterno. Tú estás, hermano, mi amigo que estás aquí en esta mañana, si tú estás sin Cristo, tú estás alejado de Dios, lo cual significa a la vez que tú, hermano, amigo, eres extraño a los pactos, a las promesas, a los pactos de la promesa. Y esa palabra extraños significa, la traducción de un término que significa extranjeros. Extranjeros, hermano. Y en este contexto, hermano, y quizá en otra oportunidad podemos hacer una aplicación de esta verdad, pero no quiero distraer la atención de la suficiencia y la belleza de Cristo. Pero en este contexto, un extranjero, hermano, es uno que no tiene derecho a nada. No tiene los derechos a los beneficios de la ciudadanía de ese país. Ellos están diciendo: ustedes son extranjeros, ustedes no tienen derechos a las promesas, a los pactos de la promesa, porque ustedes estaban excluidos naturalmente. Vamos, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, esa es la clave, esa es la gran y triste realidad de tu alma. Yo quiero que tú experimentes, que tú veas en esta mañana, mi amigo que estás aquí, y aún mis hermanos en Cristo, que esta razón, la razón por la cual muchas veces nos sentimos alejados, nos sentimos solos, nos sentimos, amados hermanos, con esa profunda sensación de no pertenecer, es porque la relación más importante de tu vida está rota. Porque tú estás alejado de la persona más importante de tu vida. Y la soledad, esa sensación de soledad, esa sensación profunda de no pertenecer, no lo arregla nada ni nadie. Es una sensación que se hace más evidente cada día, más profunda, más acentuada. Y entre más tratas de llenar ese vacío y de eliminar esa sensación de soledad, más profundo se hace. Porque tú, la persona más importante de tu vida, tú estás alejado de ella. La relación más importante está rota. Y lo peor, tú eres culpable. Esa relación está rota no por Dios, sino por tu propio pecado. Y esto lo vemos en el texto que dice: eras de ánimo hostil.
Y este ánimo, la traducción, hermano, literal del término griego que usa Pablo aquí para describir ánimo hostil, es un término que transmite la idea, hermano, de una rebelión intelectual, mental. Eso no es una rebelión pasiva. Tu rebelión, la rebelión contra Dios, hermano, este antagonismo con Dios, esta hostilidad con Dios, comienza en tu mente. Es un antagonismo moral, hermano, contra Dios. Y esto, hermano, es una palabra fuerte. Ustedes eran de ánimo hostil. Y esa expresión, hermano, nos confronta con una triste realidad. No es que estamos lejos. No es que somos unos parientes lejanos de Dios, ¿verdad? Porque usted puede tener parientes lejanos y no necesariamente usted tiene que ser enemigo de esa persona, ¿verdad? Pero dice Dios, ustedes están lejos, ustedes se han alejado, ustedes están separados, sin Dios, sin esperanza en el mundo, porque ustedes son mis enemigos. Y esa es una realidad que incluso al evangelicalismo moderno no le gusta. Porque destruye todas nuestras pretensiones. Déjame decirte algo, mi amigo y mi hermano que está aquí esta mañana, sentado ahí en ese asiento. Si tú te sientas ahí en ese asiento y tú escuchas el mensaje, tú puedes decir amén, tú puedes decir gloria a Dios, tú puedes decir que buen mensaje, pero si tú rehusas arrepentirte de tus pecados, si tú rehusas poner tu fe en Jesucristo, el único Redentor, tú lo único que estás haciendo es restregándole a Dios tu rebelión contra Él. No me importa Cristo. No necesito a Cristo. Yo soy mi propio Dios. A eso es a lo que se refiere cuando dice eso de ánimo hostil. Y hay una hostilidad, hermano, que es activa, pero hay una hostilidad también que es pasiva. Estar sentado en un templo, escuchar la palabra de Dios y no responder adecuadamente el mensaje es hostilidad pasiva contra Dios. Pero también el texto dice otra cosa. Dice que ustedes estaban ocupados en malas obras. Ustedes estaban ocupados en malas obras. Es a eso a lo que se refiere, amados hermanos, Efesios capítulo 2. Cuando Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, ustedes en otro tiempo eran hijos de desobediencia. Porque no pueden hacer otra cosa que no sea pecado. Hermanos, y esto es una verdad que describe a todos los seres humanos. La vemos, como decía hace un momento atrás, aún desde el libro de Génesis, en Génesis capítulo 6, verso 5, dice la palabra de Dios, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que escucha esto, toda intención de los pensamientos. ¿Recuerda lo que dice Pablo? Ustedes eran de ánimo hostil. Hay una rebelión moral, intelectual en la mente. Toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Romanos capítulo 1. Hermanos, es un capítulo que también nos confronta con esta verdad. Dice la Biblia, hermanos, que las cosas, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles en la creación, de modo que el hombre no tiene excusa. Pero dice la Biblia que el hombre activamente ha suprimido la verdad de Dios. Y el diagnóstico de Dios es este: todos los hombres, sin excepción, desde el más joven hasta el más adulto, son enemigos de Dios. Están en guerra contra Dios. Pero lo peor de todo, como usted ha escuchado muchas veces, es que no solamente estás alejado, no solamente eres de ánimo hostil contra Dios, no solamente Dios te considera su enemigo, y no solamente que la ira de Dios está sobre ti. Lo peor de todo, ¿sabes qué cosa es, mi amigo? Que tú no te puedes salvar. Que no hay nada que tú hagas para salvarte.
De hecho, todo intento que nosotros hacemos por salvarnos a nosotros mismos es una declaración de guerra contra Dios. Porque es una declaración de decir, yo no necesito a Cristo. Oh, mi amigo, tu condición sin Cristo es crítica. E independientemente de cuál es tu necesidad, la necesidad que tú tengas hoy, no hay mayor necesidad que la necesidad de ser redimido por Cristo. Y gracias sean dadas a Dios, que el evangelio que predicamos no solamente expone nuestra extrema necesidad de redención, sino que también el evangelio que predicamos, hermanos, nos anuncia el medio eficiente de nuestra redención. El medio eficiente de nuestra redención. Amados hermanos, mira el versículo 22, dice la palabra de Dios: sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Oh, mi hermano, quiero que tú consideres con detenimiento este versículo. Una vez más, no puedo dejar de enfatizar esta expresión, sin embargo. Una vez más, es porque esta expresión resalta el carácter merecido de la salvación. Sin embargo, a pesar de ti, a pesar de tu condición, a pesar de que tú eres enemigo, a pesar de que tú eras de ánimo hostil, sin embargo, aunque tú estabas alejado, dice la Biblia, ahora Él, aleluya, dice el texto, amados hermanos, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Creo que hagamos una pausa aquí en esta expresión. Amados hermanos, la primera parte de este versículo nos lleva a considerar el medio por el cual Dios efectuó suficiente redención para nuestras almas. Y hermano, dice la Biblia que nuestra condición era tan grave, y es tan grave, que ningún hombre por generación natural podía ocupar nuestro lugar. Adán y Eva pecaron y todos los hombres, todos los descendientes de Adán y Eva por generación natural, hermanos, están muertos en sus delitos y pecados, son culpables delante de Dios. Y es por esa razón, hermano, que ningún hombre podía morir por ti y por mí. Ni siquiera un ángel podía ocupar tu lugar. Nuestra condición, aleluya, era y es tan crítica que solamente Dios podía salvarnos. Pero Dios no podía morir, o no puede morir, porque Él es Dios y es Espíritu. Pero en su gracia eterna, en su gran amor, y a pesar de nosotros, la segunda persona de la Trinidad se hizo verdaderamente hombre para ocupar nuestro lugar en la vida y en la muerte. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía que en Él habita plenitud, en la plenitud de la deidad. Y es por eso que quiero que tú mires y consideres la suficiencia, la belleza, la centralidad de Cristo. Él no es un maestro más. Él no es un profeta más. Él es Dios en la carne. Por eso, amados hermanos, Jesucristo, cuando el autor de los Hebreos habla de Jesucristo, él aplica el Salmo 40 y él dice, el Hijo dice, sacrificio y ofrenda no te agradan. Así aquí vengo a hacer tu voluntad. Un cuerpo me has preparado. Alguien tenía que morir. Porque la justicia de Dios demandaba muerte para todos los pecadores. Ustedes se recuerdan, hermano, lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, a nuestros padres, en el principio, en el Edén. De todo árbol pueden comer, pero no coman del árbol que esté en medio del huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
muerte. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo y tú quieres saber si esto es verdad, hermanos, míralas. Verdaderamente, hermanos, nada escapa al poder, la soberanía y la providencia de Dios. Y aún los incrédulos regularmente tienen un recordatorio implícito de que la palabra de Dios es verdad. ¿Y sabe cuál es ese recordatorio? Los funerales. Cada vez que tú vas a un funeral, tú estás siendo testigo ocular de que la palabra de Dios es verdad. Porque él le dijo a la nieva, el día que tú comieres de este árbol, tú vas a morir. Y a partir de ese día ellos comieron, ellos no creyeron la palabra de Dios, y a partir de ese día la muerte y el pecado entró en el mundo. La palabra de Dios es verdad. Hermanos y amigos que están aquí en esta tarde, alguien tenía que morir. Y el medio eficiente de nuestra redención es la encarnación del Hijo de Dios. Y esa expresión, el cuerpo de su carne, en griego, hermano, es casi una redundancia. Aleluya. Pero es una redundancia, hermano, que tiene propósito. No fue una redundancia para llenar un vacío, porque, hermano, solamente hubiera bastado con decir en su cuerpo. Pero la palabra carne en la Biblia, vos, hermano, habla, hermano, apunta, tiene un énfasis, hermano, y un mensaje negativo. Porque la carne habla, hermano, no solamente de nuestra pecaminosidad, pero también habla de nuestra debilidad como ser humano. Somos carne. Entonces, salmista, la Biblia dice, hermano, él se acuerda de que somos carne, de que somos débiles. Pero también habla de nuestra pecaminosidad, y la razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir. Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. No fue en primer lugar para demostrarnos y enfatizar que Cristo verdaderamente se hizo uno como nosotros. Hermanos, amigos, el eterno Hijo de Dios se hizo nuestro hermano mayor al adoptar nuestra carne. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué gran amor! Amén. ¡Qué gran compasión! No lo podemos comprender. El Creador se hizo criatura. El Hijo soberano de Dios se hizo un Hijo obediente. Se hizo débil como nosotros, pero sin pecado. Amén. Por eso, hermanos, la razón por la cual esa expresión es importante, y yo les decía al principio que esta porción es el fundamento de toda la carta, porque Pablo está aquí también estableciendo el fundamento, hermanos, para refutar una doctrina, el docetismo, hermano, que era una doctrina, hermano, que en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la carta de los Colosenses, todavía no estaba en su apogeo, pero ya se sentían los vientos de esta doctrina que básicamente enseñaba que Cristo no se hizo hombre. Él tuvo apariencia de hombre, pero no fue un humano realmente. Pero Pablo dice, no, en su cuerpo de carne. Porque el cuerpo no es malo en sí mismo. Él se hizo carne, se hizo como uno de nosotros. ¿Sabes para qué, hermano? Para identificarse con nosotros en nuestra debilidad. Para identificarse con nosotros en nuestra incapacidad de poder vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso Él fue nuestro sustituto en la vida. Él cumplió la ley de Dios a la perfección en nuestro lugar, porque Él se identificó con tu debilidad. Pero Pablo continúa diciendo, oh, aleluya. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y dice el texto, hermano, mediante su muerte. Y esta expresión, hermano, mediante su muerte. Vamos, hermano, es una expresión que no transmite la idea de
muerte ocasional o accidental. No fue en el sentido de como, por ejemplo, cualquiera hubiera podido decir, bueno, él, mediante su muerte, porque él murió de viejo. No. La palabra muerte aquí es una traducción de un término que implica una muerte sacrificial, una muerte violenta. Porque en la cruz del Calvario, la ira de Dios fue satisfecha en su totalidad. Dios lo castigó. Hermano, lo cual no solamente nos recuerda una vez más la suficiencia de la gracia de Dios, sino que nos recuerda una vez más lo crítica de nuestra condición. Hermanos, el Hijo era necesario, fue necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera por nosotros, derramara literalmente su sangre en la cruz del Calvario para que tú puedas ser salvo. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Bueno, el mismo texto nos lo dice. Para reconciliarnos. Para reconciliarnos con Dios. Yo creo que tú pienses por un momento en esto. Porque expresiones, hablando de Cristo en esta porción, expresiones como en Él, se repiten una y otra vez. Y si Cristo murió, y yo sé que usted ha escuchado esto también muchas veces, pero yo te lo quiero repetir, si Cristo murió para reconciliarte, eso implica que no hay otro medio por el cual tú puedes ser reconciliado. Eso implica que tú necesitas ser reconciliado, que tu mayor necesidad y más urgente es ser redimido, ser librado. Pero también indica que el único medio eficiente de redención es Cristo. Él se hizo hombre y murió por su pecado. Pero no solamente Cristo murió para que fuéramos perdonados y para que fuéramos reconciliados. Yo creo que tú notes en el versículo 22 que hay 3 palabras que Pablo usa que son importantes. Aleluya. Son importantes porque estas 3 palabras, hermanos, resaltan el poder del Evangelio y la suficiencia del sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Y no quiero que tú pierdas de vista el vínculo que hay, hermano, entre el versículo 22 y el versículo 21, porque en el versículo 21 él usa 3 palabras para describir el estado natural del hombre. Y en el versículo 22 él usa 3 palabras para describir el resultado de la muerte de Cristo por nosotros. Dice el versículo 22, la segunda parte, a fin. Y esa palabra, a fin, esa expresión resalta el propósito con el cual Cristo murió. Que evidentemente no fue solamente para reconciliarnos. Dice la Biblia, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, yo quiero que tú pienses por un momento en este versículo. Estas 3 palabras contrastan con las 3 palabras que nos en el versículo 21. En el versículo 21 dice el texto que nosotros estamos alejados. Y ese alejados, hermano, que habla una vez más de nuestra condición, pero a los que estábamos alejados, Él, por medio de Cristo, nos ha santificado. Y eso significa a nivel más elemental, como usted ya sabe, hermano, cuando dice, a fin de presentarnos santos, es que Dios, por medio de Cristo, nos separó del mundo para Él. Él nos separó de los que estábamos alejados para que ahora pudiéramos ser hechos cercanos y podamos ahora vivir para Dios. Oh, mi hermano, cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros aprendemos, amados hermanos, que Cristo murió para revertir el efecto de la caída de Adán. Porque Cristo murió, hermano, para redimirnos del poder del pecado. En nuestro pecado nos alejamos de Dios, pero Cristo vino para redimirte del poder del pecado y ahora Él te ha hecho cercano, Él te ha santificado para Dios. Pero Cristo murió también para redimirnos de la culpa del pecado. El verso 21 dice que nosotros
éramos de ánimo hostil. Y es hora de esa rebelión moral, hermano, del ser humano natural, que resalta nuestra culpabilidad. Es por eso que en nuestra iglesia nosotros creemos que los niños necesitan, hermano, escuchar el evangelio en el hogar, en la iglesia. Los niños desde los niños de cuna hasta el más adulto necesitan escuchar el evangelio, porque todos nacemos de ánimo hostil hacia Dios, culpables de pecado. Oh, mi hermano, cuando Esdras, en el capítulo 9, verso 6, oró por el pueblo. No lo busquen por cuestión de tiempo, yo voy a leer, pero Esdras capítulo 9, verso 6 dice: Dios mío, dice Esdras, Dios mío. Cuando Esdras vio el efecto, el resultado del pecado del pueblo, él oró para confesar el pecado del pueblo. Y él dijo: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para levantar mi rostro a ti. Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Pero Cristo murió. Amén. Y el autor de los Hebreos dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios vivo. Porque Cristo murió, Él se hizo carne y murió por nosotros para librarnos del poder del pecado y de la culpa del pecado. Pero también Cristo murió, amados hermanos, para librarnos de la presencia del pecado eternamente. Y usted se preguntará: ¿dónde lo ve, pastor? Bueno, el texto dice, hermano, en el verso 22, al final dice: a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, la palabra presentarnos, cada vez que en el Nuevo Testamento se usa la palabra presentarnos, esa palabra tiene una connotación escatológica y hace referencia al fin del siglo. Cuando Cristo venga, Él murió para presentar un pueblo delante de Dios completamente irreprensible. Y eso habla, amados hermanos, de la ausencia del pecado. Él murió para librarnos del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la presencia del pecado. Por eso en el libro de Apocalipsis dice la Biblia que en la ciudad de Dios no entrará nada inmundo. Como decía un autor cristiano, será mejor que el principio. Porque en el Edén era posible que el hombre pecara. Pero en la nueva Jerusalén será imposible que el hombre peque, porque Cristo, aleluya, nos libró de la presencia y nos librará de la presencia del pecado. Amén. Por su muerte. Amén. ¿Cómo no hemos de alabarlo? Amén. ¿Cómo no hemos de servirle? ¿Cómo no hemos de atesorarle? Amén. ¿Cómo podemos nosotros en esta vida atesorar algo más que a Cristo? Amén. ¿Cómo podemos apasionarnos por algo más que no sea por Cristo? Amén. Si Él murió para reconciliarte y para librarte del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la presencia del pecado, adórale, sírvele, ámale. Y por último, mi hermano, el evangelio que nosotros predicamos, yo quiero decirte algo, hermano, a la luz de esta verdad, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio que salva tu alma, pero es el evangelio también que te santifica. Y esto decimos porque el evangelio que nosotros predicamos, hermano, nos confronta con nuestra respuesta consciente a la redención. Nuestra respuesta consciente a la redención. Mira el verso 23. Dice la Biblia: si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui
fui hecho ministro. Termino con este versículo en esta mañana, porque Pablo termina con las implicaciones de este glorioso evangelio. Y cuando él dice a fin de si en verdad permanecéis en la fe, no está poniendo en duda la seguridad de la salvación o la suficiencia de la muerte de Cristo, la suficiencia del evangelio. Pablo no está diciendo si en verdad permanecéis en la fe, o sea, si es posible que ustedes permanezcan en la fe. No, Pablo con esta expresión lo que está enfatizando es, amados hermanos, precisamente el evangelio es suficiente para hacernos permanecer en la fe. O sea, la suficiencia del evangelio se hace evidente en que el que está en Cristo, el que ha sido redimido, permanece firme en la fe. Si en verdad permanecéis en la fe, mira lo que dice, bien cimentados y constantes. Vamos hermanos, uno de los frutos santificadores del evangelio es precisamente la firmeza en la fe y la constancia en la fe. ¿Sabes lo que es la constancia, hermano? Estar firmes y constantes implica, hermano, continuar creyendo, continuar amando, continuar creciendo en Cristo a pesar de las dificultades que nosotros enfrentamos. A lo largo de nuestra peregrinar por este mundo van a haber muchas oportunidades para tú tirar la toalla. Van a haber muchas oportunidades que tú vas a decir, no vale la pena seguir a Cristo, no vale la pena sufrir por Cristo. Y es en ese momento donde tú necesitas ser recordado que el Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre, tomó nuestra humanidad para librarnos del pecado, de la ira venidera y presentarnos irrepresible delante de Él. Que vale la pena sufrir por Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados y ya nos ha hecho libres del poder del pecado. Tú y yo, por medio de Él, los que estamos en Cristo, podemos permanecer firmes en Él y constantes en la obra del Señor. Porque el evangelio que predicamos no solamente el evangelio que te salva, sino es el evangelio que te santifica también. Y nosotros de una manera consciente respondemos al evangelio de esta manera, creyendo y permaneciendo en él. Pero también, amados hermanos, la realidad del evangelio, la suficiencia del evangelio, hermanos, la gloria, la suficiencia de Cristo, su belleza, nos lleva también a permanecer firmes, amados hermanos, en la esperanza del evangelio. Y dice el texto, hermano, en el verso 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, hermano, by the way, como dicen los americanos, mira, no quiero que pierdas de vista el flow del texto, la dinámica del texto. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. ¿Cimentados y constantes en qué? Esa es la pregunta. ¿Cimentados y constantes en qué? Oh, mi amada iglesia, en el evangelio. Amén. En el evangelio. La única manera de permanecer firmes en Cristo es estar cimentados en el evangelio. Es agarrarnos del evangelio y atesorarlo y recordándonos día a día. La única manera que tú tienes de permanecer firme en el evangelio, mi amada iglesia, es recordándote, es atesorando este evangelio, repitiéndote este evangelio todos los días, que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió, vivió una vida perfecta en tu lugar, murió en la cruz del Calvario, fue enterrado y resucitó victorioso el tercer día para darte vida eterna, para librarte del poder del pecado. Es esa verdad lo que te va a ti a dar ánimo, te va a dar fuerza para luchar contra el pecado que te asedia. Cuando tú caes en pecado y tú no puedes vencer, caes en pecado, caes en tentación y te arrepientes y el diablo te acusa. Esa es la verdad del evangelio, lo que te va a hacer libre. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Es el evangelio lo que te va a hacer permanecer firme en la fe. En esos
creyente tú te sientes solo. Porque el Evangelio te recuerda que tú antes estabas alejado, pero ahora tú has sido santificado, tú has sido hecho cercano. Es darle verdad a tus emociones, lo que te va a ayudar a permanecer firmes en la fe. Es hablarle la verdad del Evangelio. Oh, mi hermano, yo oro al Señor que cada miembro de nuestra iglesia, cada creyente de nuestra iglesia pueda comprender con mayor y mayor claridad no solamente la suficiencia de Cristo, sino la primacía del Evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que tú más necesitas. Y tú y yo debemos de repasar el Evangelio todos los días. Debemos recordarnos para poder permanecer en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio es lo que, hermano, renueva nuestra esperanza. ¿Tú te has sentido sin esperanza? Nuestra esperanza es Cristo, que murió por nuestros pecados y regresará para librarnos de la presencia del pecado. Amén. Pero también este Evangelio glorioso, el Evangelio que predicamos, demanda una respuesta consciente, no solamente repasarnos el Evangelio, recordarnos el Evangelio para poder permanecer firmes, sino que también que este Evangelio, hermano, que predicamos, demanda que tú y yo proclamemos a Cristo. Dice la palabra de Dios, hermano, en el verso 23. Dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, este Evangelio demanda ser proclamado. Porque es solo por medio de la proclamación del Evangelio que Dios salva a pecadores, y es por medio de la proclamación del Evangelio que Dios santifica a su pueblo. Hermano, y esto lo vemos en el hecho de que Él dice, hermano, sin moverme de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Ellos necesitaban oír una y otra vez el Evangelio. Y este Evangelio necesita ser proclamado por la iglesia. Pablo fue constituido ministro del Evangelio, apóstol, para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero tú y yo, si estamos en Cristo, hemos sido constituidos voceros del Evangelio, ministros de reconciliación. Tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio. Hermanos, si ciertamente nuestra misión debe ser proclamar, conocer más a Cristo y estar más cerca de Él, creo que también a la luz de esta verdad el Evangelio nos demanda que la pasión de tu vida debe ser proclamar a Cristo. Amén. ¿Cómo tú tienes este tesoro tan necesario, tan glorioso, retenido en ti mismo? Proclámalo. Proclámalo. Que Dalhart te conozca. No por ser una persona muy trabajadora, aunque eso es bueno y necesario. Que Dalhart te conozca no por ser un gran empresario o un gran negociante. Que Dalhart no te conozca por ser simplemente una persona dadivosa que ayuda a los necesitados o una buena persona. Que Dalhart te conozca por ser un vocero de este Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Y cómo respondemos nosotros esta verdad? Vamos a ponernos en pie. Tiempo se nos fue, lo vamos quiero terminar simplemente con una confesión de fe en esta mañana. Yo quiero que todos, hermanos, leamos juntos esta confesión de fe que tenemos en pantalla. Creemos que el Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos del pecado y presentarnos irreprensibles ante Dios. Que esa verdad sostenga nuestra vida en esta semana que hoy comienza y hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Vamos a adorar al Señor a través
través de este canto que tenemos en pantalla. Hermosa es tu verdad, porque no hay verdad tan hermosa y tan extraordinaria como la verdad del Evangelio. Hermosa es tu verdad.